Amén. Entonces leemos todos juntos en Primera de Corintios, capítulo 15 y verso 20. Leemos en el nombre de Cristo Jesús. Dice así la palabra: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. Luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas o sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo, en todos. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano. Gloria a Cristo. Aleluya. Hermanos, en esos versículos, capítulo 15, ahora el apóstol Pablo, después de hablar de otros asuntos en la iglesia de Corinto, ahora pasa a la doctrina de la resurrección. Porque en la iglesia de Corinto ya habían olvidado la resurrección. La iglesia había recibido otra enseñanza, del cual decían que la resurrección ya había pasado. Otros decían que no hay resurrección. Entonces ya estaban los creyentes en duda. Otros habían abandonado la sana doctrina. Y es la razón que el apóstol Pablo ahora enseña a la iglesia de Corinto, a los creyentes. Pero también hoy en día, hermanos, todo creyente, eso es la base de su fe, que su fe esté fundado sobre la fe en Cristo Jesús en cuanto a la resurrección, porque Cristo resucitó y va a traer resurrección a todos los que en Él creen. Entonces quiero leer, hermanos, como el versículo 1 del mismo capítulo, que el apóstol Pablo trajo a la iglesia, y trajo él todas las pruebas, lo que para asegurar o para demostrar a todos los creyentes que Cristo verdaderamente resucitó, y trajo las pruebas, por decirlo así. El versículo 1 dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado. Sois salvos si no creísteis en vano. El mensaje es esto: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. El mensaje de Pablo, que lo llevó a los corintios o a todo creyente, es que él predicaba a un Cristo resucitado. Y la resurrección fue
el Señor primero, después va a traer resurrección a todos los que creyeron, a los que han creído en Él. Ahora el apóstol Pablo dice, si lo retenéis, si estás firme en esa fe, sois salvos. Si no, creísteis en vano. En otras palabras, es decir, su fe es vano, no es creyente por nada. Y luego el verso 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me pareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Mire, él trajo todos los que son testigos. Ya oímos ahí muchos testigos. Y en ese tiempo que Pablo estaba diciendo, dijo él, aún muchos viven todavía, otros han muerto. Pero dijo él, porque o sea yo, o sea ellos. Cuando está diciendo yo o ellos, está diciendo Pablo que sea Pablo, o sea todos los apóstoles, que eran 12 con el apóstol Pablo. Entonces, todos los apóstoles predicaron el mismo mensaje de un Jesús resucitado, para que la fe de los creyentes esté en Cristo Jesús, que resucitó de los muertos. No solamente nos perdonó nuestros pecados, sino también tiene poder para resucitarnos de los muertos y llevarnos juntamente con Él para estar en su reino, en su gloria. Y aquí vemos, hermanos, que el apóstol Pablo está enseñando esto a los creyentes. Entonces dice el versículo 12, pero si predicamos de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Verdad? Los 12 apóstoles predicaron que todos el mismo mensaje, que Cristo verdaderamente murió por nuestros pecados. Y a los 3 días resucitó de entre los muertos, y así mismo va a traer resurrección a los que murieron en Él. Y si todos predican esto y así creyeron, ¿cómo es? Dice, ahora entre de ustedes hay unos dicen que no hay resurrección. ¿Dónde salió eso? ¿Dónde vino? La pregunta, en verso 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron, o sea, los que murieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Miren, hermanos, si de veras no hay resurrección, entonces quiere decir que Cristo no resucitó.
dijo él, somos mentirosos. Estamos diciendo que Dios le levantó a Jesús de entre los muertos, el cual no lo levantó. Dijo, entonces, somos falsos. Y como dijo aquí, el 19, y si en esta vida solamente en Cristo, o esperamos en Cristo, voy a leer de nuevo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseraciones de todos los hombres. Quiero leer este mismo versículo en otra versión. A ver, vamos a ver en esta versión, en el versículo, vamos a ver aquí en esta versión que nos dice. Quiero leerles en la versión, Palabra de Dios para Todos, dice: si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, entonces somos los seres humanos más dignos de lástima. ¿Ve? Y hay gente, hermanos, que han creído en Cristo solamente para bendición de esta vida. Y por eso la resurrección es un tema muy importante, pero no se predica. No mucho se predica. Se predica más de bendiciones terrenales. Se predica más de prosperidad. Se predica más de salud. Se predica más de pedir bendiciones a Cristo. Pero el mero objetivo de la resurrección no se predica. Entonces el apóstol Pablo dice, y este es lo que ya estaba en la iglesia de Corintio. Ellos deseaban todos los dones, deseaban bendiciones, y aún dice que ya eran ricos, ya no necesitaban de nada, y ya tenían otra doctrina. Pero dijo el apóstol Pablo, si solamente para esta vida buscamos a Cristo, él dice, somos los más desdichados, somos los que causamos más lástima, porque en verdad nuestra lucha es vana, nuestra fe es vana. Entonces el apóstol Pablo encarga ahora a los corintios que vuelven a poner su fe en Cristo Jesús. Y es por eso aquí dice el verso que leímos, el verso 20, dice: ahora Cristo ha resucitado de los muertos. La versión Dios habla, Palabra de Dios para Todos dice: pero en realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de los muertos. En la versión 60 dice la primicia. Fue el primero que resucitó. Y la primicia, pues, en el tiempo antiguo era la cosecha, ¿verdad? De los primeros frutos. Se recogían y se le presentaban en el templo como la primer cosecha. El primer fruto de la cosecha. Quiere decir, atrás viene la cosecha grande, pero primero es la primicia. Entonces, en la resurrección, Cristo fue el primero, como el primer fruto, las primicias que se entregó a Dios. Ahora, después viene la gran cosecha, cuando van a resucitar todos los muertos. Hermanos, ya sabemos, cuando es cosecha, se ocupan muchos trabajadores a recoger la cosecha. Y Cristo Jesús es lo que dijo: vendrán los ángeles. Cuando Él viene con voz de mando, con trompeta y con los ángeles, y los muertos resucitarán primero. Eso es el objetivo, eso es el mensaje del apóstol Pablo, ese es el mensaje del Señor Jesús. Para eso vino el Señor, para salvarnos, perdonarnos de nuestros pecados y darnos herencia con Él en su reino, en su gloria. Aleluya. Verso 21 nos dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Sabemos, hermanos, que por Adán vino el pecado.
por un hombre entró el pecado, y el pecado entró y pasó a todos. Aunque no pecaron, dijo el apóstol Pablo, aunque no pecaron, pero la muerte abarcó a todos. Así que todos nacemos o nacimos y nacen bajo esa sombra de muerte, de pecado. Pero creyendo en Cristo, para eso vino Cristo, para salvarnos, sacarnos de esa oscuridad, sacarnos de la muerte y pasarnos a la luz, pasarnos a la vida. Pero los que creemos, los que hemos creído, ahora esa es nuestra fe, hermanos, es nuestra lucha. Aunque no tengamos nada en este mundo, pero que tengamos parte en el reino de los cielos. Aleluya. Verso 22 dice, o 23, pero cada uno en su orden, en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Está claro el mensaje. Primero fue Cristo como el primer fruto. Después, en su debido orden, cuando viene Cristo otra vez, resucitan todos los muertos. Todos van a resucitar. Luego, el fin, dice el verso 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Miren, hermanos, Jesús va a reinar un día, pero el apóstol Pablo es cierto, es claro en decir, es preciso que Cristo va a reinar, pero hasta que ponga a todos sus enemigos bajo estrado de sus pies. Todos. En aquel entonces no va a haber imperios. ¿Se acuerdan, hermanos? Que Nabucodonosor vio que los imperios cayeron, se hicieron polvo, se hicieron nada, hasta el viento los llevó. Y así va a ser todo imperio, no va a haber presidente, no va a haber autoridades, reyes, no va a haber nada. Todos van a ser desmenuzados, es lo que la palabra que usó Daniel. Van a ser desmenuzados, polvorizados, todos, todo imperio, incluso las religiones. Ninguna religión va a permanecer, porque las religiones se han hecho también un imperio. Las religiones son millonarios, se han creado imperios, y esos no son parte del reino de los cielos hasta que todos sus enemigos, ¿se acuerdan? Los fariseos, saduceos, eran religiosos, pero no creyeron en Cristo, porque la religión lo que hace es apartarnos de la verdad. Y es lo que Cristo va a hacer, dice el apóstol Pablo, preciso es que Él reine. Y luego dice el verso 24, el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y miren, hermanos, cuando Cristo resucitó, tenemos algunos ejemplos aquí. Cuando Cristo resucitó, en el capítulo 28 de San Mateo, verso 18 dice, entonces Jesús se acercó y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mire, cuando Él resucita, trajo la noticia a los discípulos, a los apóstoles. Dios, dice aquí, me ha dado toda autoridad, o sea, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Luego agrega Él, así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran noticia, el gran triunfo de Jesús, que Él había recibido toda autoridad. Verso
En el libro de Filipenses capítulo 2 verso 9 dice: por eso Dios le dio el más alto honor, y en el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Miren, hermanos, estos versículos que el apóstol Pablo dice, estos versículos, hermanos, los estoy sacando de la versión Palabra de Dios para Todos. Romanos capítulo 14 y verso 9 dice: Cristo murió y resucitó por esta razón, para ser Señor de vivos y de muertos. Miren, hermanos, hay muchos versículos que podemos encontrar en la Biblia que nos aseguran que verdaderamente Cristo resucitó, y que el cristiano busca a Cristo resucitado, no el que solamente da bienes aquí en la tierra, sino que Él va a dar herencia en los cielos, que nos va a levantar de los muertos. Hermanos, eso es de la vida del creyente, que va a resucitar de entre los muertos. Dice Apocalipsis 3:21, al que salga victorioso, le permitiré sentarse a mi lado en mi trono, de la misma manera que yo conseguí la victoria y me senté al lado de mi Padre en su trono. Miren, eso es la victoria. La victoria es que nosotros resucitemos. ¿Y cómo vamos a resucitar? Creyendo en Cristo, que Cristo resucitó. No creyendo aquel que dice que no resucitó. No creyendo aquel que solamente nos trae bendición en la tierra y olvidamos de la resurrección. Pero hermanos, el creyente es creyente en Cristo, porque Cristo resucitó. Y hay muchos versículos, también dice en Salmos capítulo 2, verso 6, dice: yo he consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Y el rey elegido dice: déjame explicarles el decreto del Señor. Él me dijo: tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Solo tienes que pedirlo, y te daré por herencia todas las naciones. En el mundo entero será tu propiedad. Eso lo ofreció Dios a Jesús. Y eso es lo que ofrece el Señor a nosotros. Así como yo fui victorioso, dijo Cristo, vino y me senté a la diestra del Todopoderoso, del Padre. Así los que son victoriosos, yo los traigo, se van a sentar conmigo. En otras palabras, van a reinar, van a ser dueños. Aleluya. En San Mateo, en San Marcos 16:19 dice: después de decir esto, el Señor Jesús fue llevado a los cielos y se sentó a la derecha de Dios. Los seguidores salieron a anunciar el mensaje de salvación por todas partes. El Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban. Romanos 8:34 dice: ¿Quién va a condenarnos? Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó. Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros. Esa es la esperanza del creyente, mis amados hermanos. No hay condenación. No hay nada que nos puede condenar, porque Cristo murió y resucitó. Amén. La victoria es en la resurrección. Eso es la victoria. No como dicen hoy en día muchos, y se conforman
al decir ellos cómo están bendecidos, cómo están en victoria. ¿Cuál es la victoria? Nomás porque tienen buena ropa, nomás porque están teniendo buen terreno, están recibiendo buena ofrenda, están recibiendo bendiciones, la lluvia, etcétera. A veces es para todos. Pero la verdadera victoria es el que resucita. Esa es la verdadera victoria. Ahí es donde, gloria a Dios, ahora sí ya vencimos, porque hay un enemigo todavía que vencer, dice el apóstol Pablo. Voy a leer en los versículos que estábamos leyendo, 26, dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte, o sea, el pecado es el postrer enemigo. Porque cuando la persona muere y resucite, el pecado jamás va a tener autoridad sobre él. Ahora sí es despojado, es vencido la muerte. A Cristo Jesús, hermanos, cuando Él resucitó, ahí dice la Biblia que el diablo quedó avergonzado porque quedó vencido para siempre. Ahí es donde la Biblia dice que Dios le dijo a la serpiente que su enemigo, o sea, la simiente de la mujer, dice, te herirá en la cabeza. En la cabeza, y sabemos, hermano, en la cabeza, un golpe en la cabeza jamás se recupera. El diablo jamás se va a recuperar. Dice, verso 27, porque todas las cosas los sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Todas las cosas están sujetas debajo de sus pies, debajo de su poder, porque el Señor los sujetó, o sea, hablando de Dios Todopoderoso. Quiero leer el otro versículo, también Marcos, estábamos en Romanos, pero quiero leer en Colosenses, capítulo 3, verso 1, dice, puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Miren, hermanos, la búsqueda del cristiano, su objetivo de cada creyente, no son las cosas de este mundo, son las cosas donde el hombre nunca llegue por su propia lucha, sino solamente por Cristo Jesús. Cristo Jesús ya venció. Cristo Jesús venció porque Él confió en el Padre. Porque el Padre le dio, hermanos, toda autoridad. Y Él confió en Él y le dio toda potestad. Ahora, nosotros estamos guiados por Cristo. Si creemos en Cristo y no nos desviamos, nuestra fe, nuestro ojo, todas nuestras fuerzas dedicado en Cristo, en su palabra, en la esperanza, lo que Cristo dijo, ciertamente vamos a llegar un día a la resurrección, porque hemos creído en Cristo. Creemos en Cristo resucitado, no un Cristo de bienes, hermanos, no un Cristo que da bendición solamente en la tierra, sino un Cristo que recibió, hermanos, un cuerpo inmortal. Aleluya. Verso en San Marcos 14:61 dice, pero Jesús se quedó callado sin responder nada. De nuevo el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús le dijo, sí, lo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, y verán venir en las nubes del cielo. Mire, Jesús lo dijo, lo profetizó, pero aún ellos no creyeron. Lucas 22:67. Y le preguntaron, y si eres el Mesías, dínoslo. Jesús le dijo, si les digo que soy el Mesías, ustedes
no me creerán. Y si les pregunto, no me responderán. Pero desde este momento el Hijo del Hombre se sentará a la derecha del Dios Todopoderoso. Y todos dijeron, ¿entonces tú eres el Hijo de Dios? Jesús les dijo, sí, yo soy, no lo niego, ustedes mismos lo dicen. Aleluya. Miren, todo esto, hermanos, eso está hablando con los religiosos, con el gobernantes cuando estaba ya a punto de ser crucificado. Él lo dijo, que él era el Mesías. Y él dijo que él lo iban a ver sentado a la diestra de Dios. Pero aún con eso no lo creyeron. Y es lo que pasa hoy en día, hermanos. El objetivo del enemigo es apartar de la mente, de los corazones de los creyentes, de la resurrección, del Mesías, porque la victoria del creyente, del todo ser humano que cree en Cristo, es que cree que Cristo Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios Santo, el Dios Todopoderoso. Pero hoy en día mucha gente, muchos, aún creen que no hay Padre. Miren, hermano, hasta dónde llegaron. En aquel entonces, con los fariseos, ellos creían en el Padre, pero no creyeron en el Hijo. Creyeron en el Padre, pero no creían que Jesús era el Mesías. Ahora están al revés. Muchos creen que Jesús es el Mesías, pero tampoco creen en el Padre, el cual es el mismo resultado. Hebreos 12:2 dice, Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez de gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz, aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y se oyeron fuertes voces que decían, el reino del mundo es ahora el reino de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por siempre. Miren, hermanos, es la esperanza de todo creyente. Jesús, hermanos, va a reinar para siempre. Va a llegar un momento, hermanos, como dice aquí la Biblia, que no va a haber más imperios, más presidentes, más reyes, únicamente Cristo va a reinar. Aleluya. ¿Cuántos están contentos con eso? Eso es la esperanza de todo creyente. También Daniel lo profetizó. Dice Daniel 7:14. Se le dieron poder, gloria y autoridad. Todos los pueblos, naciones y lenguas estarán a su servicio. Su dominio no tendrá fin y su reino nunca será destruido. Pero este reino lo vamos a ver después de la resurrección. Cuando Cristo resucita a todos, entonces el postrer enemigo que va a ser destruido para siempre es la muerte. Aleluya. Es la muerte. Cuando Cristo vino, hermanos, hubo resurrecciones. Pero estos no fueron resurrección para no volver a morir, porque ellos, como Lázaro, resucitó, pero trayendo su mismo cuerpo. Nomás su espíritu de vida entró en su mismo cuerpo, pero otra vez volvió a morir. Pero cuando Cristo venga, cuando todos resucitarán, eso sí va a ser un cuerpo inmortal. Un cuerpo que jamás va a haber muerte. Aleluya. Y por lo tanto, mis amados hermanos, es la esperanza de todo creyente. Quiero leer también Romanos 11:15, dice, al rechazar a los judíos, Dios le dio oportunidad a los que no son hijos no son judíos, de hacerse amigos de él. Así que cuando Dios vuelva a aceptar a los judíos,
eso traerá al mundo nada menos que vida después de la muerte. Si el primer trozo de pan fue dedicado a Dios, entonces todo el pan está dedicado a Él. Si las raíces del árbol fueron consagradas, entonces las ramas también están consagradas. Estoy hablando de la resurrección. Aleluya. Quiero leer los últimos versículos. Dice verso 28. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó, a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Así que, hermanos, como creyentes, el apóstol Pablo no pierde que los creyentes estén su fe puesto en Cristo, creyendo en la resurrección, dejando todo argumento de la gente. Unos dicen que no hay resurrección, otros que dicen que ya pasó, etcétera. Hasta hoy en día hay de todo eso, hermanos. Hay discusiones por las doctrinas. Pero lo que el apóstol Pablo encarga, y esto es para todo creyente, hermanos, hay unos que dentro de la iglesia salieron diciendo que no hay resurrección. Y esto es, el apóstol Pablo hasta da los nombres. Dice aquí, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 17, dice, su enseñanza se propagará como un cáncer. Himeneo y Fileto han hablado así, se han apartado de la verdadera enseñanza, diciendo que la resurrección de todos ya ha sucedido, y con eso arruinan la fe de algunos. Mire, dentro de la iglesia se levantó uno, o varios, pues aquí están dando dos nombres, que se llamaban Himeneo y Fileto. Estos hablaron que no hay resurrección o que ya pasó. Pero el apóstol Pablo da un consejo, y es lo que a mí me gusta, este consejo que el apóstol Pablo da a los creyentes. Lo dio esto al pastor Timoteo. Dice, verso 14. Siguen recordándoles como advertencia delante de Dios que no se metan en discusiones que no ayudan para nada, que solo destruyen a los que escuchan. ¿Ve? Hay gentes que como en estos hablaban que no hay resurrección, otros decían que sí, otros que ya pasó. Entonces dijo, el apóstol Pablo está encargando a los creyentes que no se meten en esa conversación, porque lo que va a traer eso es discusión, malas palabras, ¿verdad? Y van a confundir la fe de los que los escuchen. Pues, hermanos, hay que ser sabio. Usted lee la Biblia, concéntrese en lo que la palabra de Dios dice, y lo demás que está fuera de la palabra de Dios, no discutan con ellos. Hoy en día hay mucha gente discutiendo por las doctrinas, ¿verdad? Por los bautismos y no sé qué más, diezmos, etcétera. Concéntrese en la Biblia, hermanos. Creemos en Cristo, que ha resucitado, y lo que Él mandó, eso vamos a hacer. Y el apóstol Pablo dice, aquí quiero seguir leyendo, verso 15. Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Aléjate de los que hablan cosas mundanas y tonterías, porque esa manera de hablar solo resulta en que haya cada vez menos respeto hacia Dios. ¿No han oído ustedes, hermanos, cuando la gente empieza a discutir? Lo que tapa, cada vez está faltando más el respeto a Dios, el respeto uno con los otros. Hoy en día, hermanos, desde el altar se mencionan palabras malas, esa consecuencia de las doctrinas, porque una habla una cosa y otra otra cosa, y entonces encalorizan y hablan mal, cada vez menos y menos respeto a Dios.
El creyente, hermanos, tenemos la Biblia, tenemos la palabra del Señor. Y con eso nos basta. Pongamos nuestra fe en Cristo Jesús, lo que hemos aprendido, como el apóstol Pablo dijo, si lo que aprendieron permanezcan en Él, y si permanecen serán salvos, y si no, creyeron en vano. Así usted, hermano, creyó en Cristo Jesús, ya creyó en Cristo, no se salga, cree en Él, aunque le vengan montones de ofertas, por decir de esta manera. Hermanos, su fe está en Cristo resucitado. Dice el versículo 17, dice, su enseñanza se propagará como un cáncer. Mire, hermanos, el cáncer, yo lo entiendo de esta manera, hermanos, esta ilustración que el apóstol Pablo dice. Un cáncer cuando entra en el cuerpo, es imposible que se salga hasta que nos mata. Y eso es la falsa doctrina, hermanos. Cuando la falsa doctrina entra y se apodera del corazón del hombre humano, lo que va a perseguir es la resistencia, y la palabra de Dios no va a entrar en su vida. Es por demás discutir con ellos. Por demás, eres un cáncer. Ahora, mejor aléjese del cáncer. Aleluya, es lo que el apóstol Pablo dice. Himeneo y Fileto han hablado así, se han apartado de la verdadera enseñanza diciendo que la resurrección de todos ya sucedió y eso arruinará la fe de algunos. A pesar de eso, Dios ha construido una base sólida que continúa firme, en la que se encuentran escritas estas palabras. El Señor conoce a su pueblo, y todo el que dice que pertenece al Señor debe apartarse de la maldad. Amén, hermanos, ¿me escucharon? O lo vuelvo a repetir otra vez. La palabra del apóstol Pablo que recibió del Señor dice, el consejo del Señor. El consejo es que mantengamos nuestra vida, nuestra fe en Cristo resucitado, en la esperanza de Cristo que está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Y un día va el Señor quitar todos sus enemigos de delante de Él, y entonces Él va a reinar. Cuando está hablando de todos sus enemigos, todo reino, toda potestad, toda autoridad, todo imperio de religiones, todo. Porque la religión no es amigo de Cristo, la religión es enemigo de Cristo. El único cristiano es que cree en Cristo resucitado y no en religiones de los hombres. Entonces todo esto va a ser quitado, y el apóstol Pablo dice, no discutimos con nadie de ellos, porque si discutimos cada vez más hay menos respeto a Dios. Aléjese, porque la mala doctrina es como dice, como este hombre Himeneo y Fileto hablaron mal, hablaron de que no hay resurrección. Lo único que hicieron que la fe de los cristianos se fuera, pero esa es como un cáncer. Y un cáncer, cuando entra en la persona, habrá operaciones, pero hay un muy poco porcentaje de que va a vivir sin cáncer, pero de todos modos va a volver el cáncer y se lo va a llevar. Así es la falsa doctrina. Entonces el apóstol Pablo dice aquí, el verso 19, lo voy a leer otra vez, dice, a pesar de eso, Dios ha construido una base sólida que continúa firme, en la que se encuentran escritas estas palabras. Está entre comillas, dice, el Señor conoce a su pueblo, y todo el que dice que pertenece al Señor debe apartarse de toda maldad, de toda. El que es de Cristo, el que es pueblo del Señor, Dios lo reconoce. Amén. ¿Se acuerdan de lo que el apóstol Pablo terminó en el verso 14? Acerca de las órdenes del servicio. Él dijo, todo lo que os he escrito, el que es de Dios lo va a reconocer y lo va a aceptar.
Pero el que no lo recibe, tampoco el Dios lo va a recibir a él. El que ignore, también Dios lo va a ignorar. Así está diciendo en estos versículos. Dice, Dios reconoce a su pueblo. Y el que dice que es pueblo de Dios, apártese de toda maldad, de todo pecado. Cuando está hablando todo, es todo pecado y de malas palabras. No discusiones con nadie. Usted acepte a Cristo, ha aceptado a Cristo, en Cristo resucitado, en un Cristo que va a reinar para siempre. El poder se lo dio el Padre. Y el Padre lo dio el poder a su Hijo. Todos sus enemigos están bajo sus pies y los va a desmenuzar todos. Y después, el último va a ser la muerte. Después que haya vencido todo, entonces el mismo Señor Jesús se va a sujetar bajo la autoridad del Padre Todopoderoso, para que el Dios sea todo en todo. Aleluya. Qué bueno es conocer a Cristo, mis amados hermanos, conocer la autoridad de Dios, conocer la autoridad de Cristo y conocer de quién pertenecemos y a quién servimos. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermanos, y démosle gloria a Cristo Jesús. Amén.